Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 2898, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Feria Ganaderos Osorno S.A. respecto de la parte que indica del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator, señor Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 15 de septiembre del año 2015, Fojas 1, Feria Ganaderos Osorno, Sociedad Anónima, dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la parte que se señala del inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en el marco de una causa sobre reclamación tributaria pendiente en casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema y actualmente suspendida en su tramitación conforme a lo ordenado por la primera sala de este Tribunal Constitucional. Indica la empresa requerente que accionó ante el Tribunal Tributario de Aduanero de Puerto Montt para que declarase la nulidad de las liquidaciones que individualiza y en subsidio de reclamación tributaria contra las mismas, a través de las cuales el Servicio de Impuestos Internos le ordenó rebajar pérdida tributaria que había declarado en su impuesto a la renta. El tribunal, por sentencia de octubre de 2014, rechazó la primera acción y acogió parcialmente la reclamación subsidiaria, sentencia confirmada en abril de 2015 en los mismos términos por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Respecto del último fallo, la requerente interpuso casación en la forma y en el fondo en la gestión actualmente pendiente ante la Corte Suprema. Alegando, en cuanto a la casación en la forma, la omisión de las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda la sentencia, esto es, fundado en la causal del artículo 768, número 5, en relación con el artículo 170, número 4, del Código de Enjuiciamiento. En cuanto al conflicto constitucional, se señala que el inciso segundo del artículo 768, en la parte final que impugna al requerente, dispone que en los juicios regidos por leyes especiales, como serían los de reclamación tributaria, la casación podrá fundarse en el número 5 del artículo 768, comillas, cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido, siendo esta última frase la impugnada de inaplicabilidad en el caso concreto. La disposición impugnada determina que en los casos como el que motiva el requerimiento de inaplicabilidad de autos, el actor no puede interponer la casación en la forma por falta de fundamentos de hecho y de derecho en la sentencia, sino únicamente cuando no se contiene la decisión del asunto. En este sentido, la norma es decisiva en la resolución de la gestión pendiente, toda vez que de no declararse la inaplicabilidad, la Corte Suprema deberá aplicarla desechando la casación en la forma por no estar fundada en causal legal. Lo anterior, estima la actora, importaría infracción de sus derechos garantizados por la Constitución Política en el artículo 19, número 3, inciso quinto, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y, a su vez, estos en vinculación con el artículo quinto, inciso segundo de la Carta Fundamental, también el artículo 19, número 3, inciso primero, 19, número 2 y 19, número 6, según se pasa a exponer sintéticamente. Primero, debido proceso. La aplicación de la norma infringe el derecho de la requerente a un procedimiento racional y justo, que incluye el derecho a obtener una sentencia motivada, y esta última es aquella en que se pondera la prueba y se fundamenta la forma en que se falla el asunto sometido a litigio, al tiempo que el justiciable tiene derecho a denunciar la omisión de dicha ponderación o motivación y obtener su anulación recurriendo a un tribunal superior, en el marco de la protección constitucional de su derecho a la tutela judicial efectiva y a no caer en indefensión como acontece en la especie atendida la restricción legal a que se ha hecho alusión. Segundo, igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos e igualdad ante la ley. El precepto infringe estas garantías constitucionales toda vez que las personas en el marco de procedimientos ordinarios tienen derecho siempre a recurrir al Tribunal Superior para obtener la invalidación de una sentencia carente de fundamento, pero la norma legal cuestionada, en su aplicación, no permite hacerlo a quienes están sometidos a un juicio regido por ley especial como es el de reclamación tributaria, viéndose así privados de su derecho a obtener la anulación de una sentencia carente de motivación, siendo esta diferencia arbitraria, carente de fundamentación razonable y acarreando como consecuencia la indefensión de la requerente. Tercero, afectación de los derechos constitucionales en su esencia. La aplicación del artículo 768 en la parte cuestionada impide que en la reclamación tributaria se pueda anular la sentencia por falta de motivación, lo que determina la afectación en su esencia de los derechos constitucionales ya aludidos al impedir el ejercicio del derecho a obtener una sentencia motivada, lo cual se encuentra garantizado constitucionalmente.
En cuanto a la tramitación, pasadas las etapas procesales de admisión a trámite y admisibilidad, se puso el requerimiento en conocimiento de los órganos constitucionales interesados y se confirió traslado acerca del fondo. Por presentación de 27 de octubre de 2015, a fojas 240 y dentro de plazo, el Servicio de Impuestos Internos formula sus observaciones, instando por el rechazo del requerimiento en todas sus partes conforme a las siguientes argumentaciones. Primero, no se infringe el debido proceso. La limitación a la interposición de la casación en la forma en el procedimiento de reclamación tributaria por la causal legal invocada por la actora no vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo, toda vez que además de ser la casación en la forma un recurso extraordinario y de derecho estricto, el procedimiento especial en comento garantiza el debido proceso, puesto que, conforme al artículo 140 del Código Tributario, la Corte de Apelaciones respectiva debe corregir los vicios contenidos en la sentencia de primer grado, siendo además procedente el recurso de casación en la forma por otras causales y en el fondo también en contra de la sentencia de segunda instancia. A lo anterior se agrega que conforme a los artículos 19 número 3 y 63 número 3 de la Constitución, el legislador es soberano para configurar procedimientos jurisdiccionales diferentes, en la medida que se respeten los presupuestos básicos del debido proceso, como acontece en la especie conforme se ha aludido. Segundo, no se vulnera la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos ni la igualdad ante la ley. La norma no infringe la igualdad ante la ley toda vez que se aplica por igual a todos los contribuyentes en el marco del procedimiento de reclamación tributaria, y tanto a quien reclama como al Servicio de Impuestos Internos. La actora no puede pretender, vía acción de inaplicabilidad, crear para sí un recurso que la ley no le franquea, intentando que este Tribunal Constitucional sustituya al efecto al legislador, y ello sí que sería contrario a la igualdad ante la ley. Además, dicha pretensión escapa a la competencia de esta magistratura constitucional y no se condice con el efecto negativo de las sentencias de inaplicabilidad. Y tercero, no se afectan los derechos de la requerente en su esencia, pues como se dijo, aquella goza de los diversos recursos para impugnar la sentencia del juez tributario, sin que pueda estimarse que la limitación contenida en la norma que se cuestiona la deje en indefensión. Por resolución de 2 de noviembre del año pasado, se ordenó traer los autos en relación, agregándose la causa para subirse a la tabla de pleno del día de hoy y habiéndose anunciado en forma para alegar los abogados de las dos partes concernidas. Es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias. Antes de otorgar la palabra a los abogados, el tribunal hace presente que esta no es la primera vez que se ve un asunto de igual naturaleza, por lo tanto el tribunal está en condiciones de establecer ciertos alegatos en el tiempo. Por lo tanto, si pudieran concentrarse en la novedad que pudiera tener en la argumentación las peticiones correspondientes, sería bienvenido. Tiene la palabra entonces por el requerente de Feria Ganaderos Osorno S.A., el abogado Felipe Gavilán Núñez, hasta por 30 minutos. Perfecto, señoría excelentísima. Con la venida de su señoría excelentísima vengo a alegar en representación del requirente, Feria Ganaderos Osorno, en relación con la inaplicabilidad de la norma contenida en el artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, para su aplicación concreta en el juicio que se ha descrito precisamente en la relación que me antecedió, seguido, ¿cierto?, ante el rol 12.864 ante la excelentísima Corte Suprema. Este juicio en particular dice relación con un recurso de casación en la forma y en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que en el grueso confirmó en todas sus partes el fallo que había dictado a su vez en primera instancia el Tribunal Tributario de dicha ciudad. La causal específica por la cual se fundamentó este recurso de casación en la forma es precisamente la infracción al artículo 768 número 5 en relación con el artículo 170 número 4 del Código de Procedimiento Civil. Vale decir, el hecho que la sentencia recurrida carecía de los fundamentos de hecho y de derecho que son exigibles precisamente en razón de dicha norma. Ahora bien, en términos generales, se ha planteado por parte de mi representada en su requerimiento que esta norma, en primer término, resulta contraria al debido proceso. Principalmente, las razones por las cuales se sostiene esto son en atención a dos fundamentos particulares, para profundizar un poco en esta materia. Primero, en relación con el hecho de que la norma requerida de inaplicabilidad lo que hace en definitiva es restringir el acceso a la posibilidad de impugnar la sentencia, que en el caso concreto lleva al hecho de impedir que
en definitiva, quede sin efecto o se revise judicialmente un vicio del cual adolece precisamente la sentencia recurrida, que se relaciona más bien con la motivación de la sentencia, que es como precisamente define la doctrina al requisito contenido en el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, hay gran discusión respecto del tema si, en definitiva, el acceso al recurso, a los recursos en general, sobre todo en caso específico, forma o no parte precisamente del debido proceso. Y de hecho hay fallos que pueden ser contradictorios en este sentido, pero en general nosotros nos adherimos precisamente a las opiniones que ha señalado este excelentísimo tribunal y la doctrina en relación con precisamente el hecho de que el derecho a recurrir sentencia forma parte del debido proceso, tal como otros elementos del proceso, como el derecho a producir pruebas, el derecho a ser emplazado, entre otros, ¿ya? Y que en caso de que no se produzca un acceso efectivo a la posibilidad de recurrir, se ve vulnerado precisamente el debido proceso. Ahora bien, su señoría excelentísima, en este caso, más allá de la abstracción que puede implicar este argumento, en el caso concreto tenemos que considerar que la infracción al debido proceso por el derecho del recurso se refiere precisamente por el hecho de impedir que se produzca otra infracción a otro principio del debido proceso, cual es el deber de motivación de la sentencia. Específicamente, el recurso de casación en la forma que dedució mi representada precisamente tiene por objeto cuestionar que la sentencia recurrida, al hacer suyo el fallo de primera instancia en todas sus partes, omite las consideraciones de hecho y de derecho que fundamenten el fallo. El de segunda instancia sencillamente no tiene ninguna consideración en este sentido, y el de primera instancia tiene una serie de errores que fueron denunciados oportunamente en la apelación en contra de esa sentencia del Tribunal Acuo, y que fueron a su vez argumentos reiterados y que son el fundamento de la casación en la forma. Siendo, por tanto, acá la motivación también la motivación de la sentencia, un elemento propio del debido proceso, en cuanto es aquello que impide que existan decisiones judiciales arbitrarias, carentes de razón o erradas, es que precisamente se funda el presente requerimiento en una infracción al debido proceso, ¿ya? En síntesis, hay una infracción al debido proceso no solamente porque se vulnere un recurso en términos abstractos, sino que ese recurso también impide dar protección frente a otra norma del debido proceso, como es precisamente el deber de motivación de la sentencia. Ahora bien, en relación con lo que es atingente al derecho a poder impugnar una resolución judicial, en este caso una sentencia dictada por una corte de apelaciones, se relaciona también con la exigencia de que no solamente tiene que existir la posibilidad de interponer un recurso, sino que también con el hecho de que ese acceso al recurso, la posibilidad de recurrir, implique tener un recurso que efectivamente sea, valga la redundancia, efectivo para poder impugnar aquello que se desea cuestionar a través del recurso. En este sentido, si bien la Constitución política y la ley de base no contienen una exigencia específica y directa de la existencia de un recurso efectivo o de lo que se suele llamar como una tutela judicial efectiva, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la Constitución española, sí la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente en los artículos 8.1 y 15.1, establecen esta exigencia en forma expresa. Y así, de hecho, también lo ha hecho aplicable la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicando dichas normas. Específicamente, en este caso, su señoría excelentísima, no existe efectivamente un acceso a un recurso que sea equivalente en ninguna instancia para poder impugnar este tipo de vicios. Me explico esta afirmación en la normativa vigente. Primero, su señoría excelentísima, en relación con el recurso de casación en la forma, tenemos que tener presente que, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, en la generalidad de los procedimientos, es un recurso que procede en contra de sentencias de primera o segunda instancia.
En el caso de los procedimientos tributarios, el artículo 140 del Código Tributario expresamente señala o restringe el recurso a casación absolutamente en contra de la sentencia de primera instancia. Casación en la forma específico. Vale decir, yo no puedo, en contra de una sentencia dictada por un tribunal tributario aduanero, recurrir de casación en la forma. Lo que dice la norma es que los vicios deberán ser corregidos por la Corte en conocimiento de una eventual apelación que se establezca o que se interponga en contra de ella. Ahora bien, su señoría excelentísima, la verdad es que pese a haber sido objeto de apelación por parte de mi representada, precisamente estos mismos vicios que después fundamentan la casación en la forma en contra del fallo de segunda instancia, estos vicios ni siquiera fueron atendidos por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en conocimiento de la apelación. Por tanto, aquí no puede decirse que por el hecho de que el tribunal ADCUEM, en este caso, tenga que hacerse cargo de estos vicios, significa que en los hechos esto efectivamente ocurra. Y en este caso, precisamente, ello no ha ocurrido. Pese a que, dentro de los fundamentos de la apelación, mi representada precisamente basó su recurso en estas infracciones o vicios que son de carácter formal, defectos de fundamentación, estos no fueron atendidos por la Corte. Por lo tanto, aquí claramente no podemos encontrar un recurso efectivo equivalente. Por otra parte, su señoría excelentísima, esta norma, que estamos precisamente requiriendo inaplicabilidad, también restringe la casación en la forma en relación con una serie de, o más bien la restringe cuando se basa en la causal del artículo 768 número 5, única y exclusivamente a aquellos casos en los que falte la decisión del asunto controvertido, pero impide que se pueda plantear una casación en la forma en juicios especiales por omisión de alguno de los otros requisitos que establece el mismo artículo 170. En este sentido, señor excelentísimo, como se puede apreciar, en definitiva, este vicio hasta ahora no puede ser revisado o en los hechos no es revisado por ningún tribunal. Por otra parte, el otro recurso equivalente o el otro recurso que es posible deducir efectivamente en contra de una sentencia de segunda instancia es el recurso a casación en el fondo, el cual precisamente no tiene como objetivo corregir vicios de procedimiento como este, sino que tiene por objeto anular sentencias en las cuales se haya producido una infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Y en este sentido, la Corte Suprema sistemáticamente ha rechazado los recursos de casación en el fondo que precisamente han tenido por objeto infracción a normas ordenatorialitis, señalando que estos se deben restringir a normas decisorialitis. Por lo tanto, su señoría excelentísima, efectivamente aquí, en estos términos, claramente se aprecia que no existe un recurso judicial efectivo al cual se puede acudir precisamente para efectos de poder denunciar los vicios existentes en la motivación de la sentencia, elemento que también, como se ha señalado, forma parte del debido proceso. Por todo ello, señor excelentísima, es que en primer término precisamente esta parte sostiene que se produce en este caso una infracción al debido proceso precisamente a partir de la norma requerida en cuanto afecta en sí la inexistencia del recurso, en este caso puntual, el debido proceso, y además por el hecho de que efectivamente no existe algún otro recurso que efectivamente permite impugnar estas materias. Ahora bien, su señora excelentísima, un segundo capítulo por el cual se ha planteado la solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por esta parte, dice relación con la infracción al derecho a obtener igual protección por parte de la ley en el ejercicio de los derechos. Y en este caso, su señoría excelentísima, precisamente lo que hacemos nuestros son los ya diversos argumentos que este mismo tribunal ha entregado en relación con la materia, principalmente en relación con la existencia de una desigualdad o inequidad que carece de todo fundamento y de toda razón en relación con aquellas partes que litigan en juicios especiales y en relación con aquellas que litigan en juicios que están regidos por la ley común, los cuales sí tienen pleno acceso al recurso de casación en la forma por esta causal. También, incluso, su señoría excelentísima, podemos decir que existe incluso en distintos procedimientos especiales también existe cierta inequidad en este sentido, por cuanto
dentro de los múltiples procedimientos especiales que se han ido incorporando en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en los últimos años, existen algunos como, por ejemplo, el procedimiento de familia, en el cual la ley expresamente permite la casación en la forma en contra de los defectos de fundamentación de la sentencia que se dicta en un procedimiento de dicha naturaleza. Ahora bien, su señoría excelentísima, en este punto es relevante señalar que, en definitiva, lo que hace la ley acá en la norma requerida es restringir un recurso poniendo a los litigantes que se encuentran en la situación de mi representado en una situación de desigualdad. Ahora bien, ¿tiene alguna fundamentación, alguna razón esta discriminación? Porque efectivamente el legislador puede establecer discriminaciones siempre y cuando exista una razón o un motivo para hacerlo. En este caso, señora excelentísima, por una parte no vemos ningún motivo en realidad por el cual efectivamente se pueda lógica o razonablemente fundar esta discriminación, pero por otra parte sí tenemos argumentos que son bastante importantes de tener en consideración precisamente para considerar la situación contraria. Esto es que efectivamente hay razones para permitir el acceso a este tipo de impugnaciones, y esto dice relación principalmente con el hecho de considerar de que el procedimiento tributario que se encuentra regulado en el libro tercero del Código Tributario en relación con la ley 20.322 es un procedimiento que tiene ciertas reglas especiales en distintas materias, entre las cuales se encuentra las normas sobre valoración de la prueba. Particularmente en el procedimiento tributario, la prueba se debe apreciar conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Qué significa esto? Significa que, en términos simples, el juez, al momento de fallar, tiene que atender tiene naturalmente mayor libertad de la que tiene un juez que se encuentra inserto en un procedimiento de prueba legal o tasada, pero esta libertad no es absoluta por ningún caso, sino que tiene que atender a ciertos criterios. Y estos son los criterios, ¿cierto?, de la ciencia, criterios técnicos, criterios de la experiencia y el conocimiento científico que se encuentra afianzado. Estos son los criterios que particularmente señala el artículo 138 del Código Tributario precisamente para fundar una sentencia tributaria conforme a la regla sana crítica. Pues bien, su señoría excelentísima, este es un tema que ha sido objeto de particular atención por parte de la doctrina procesal en los últimos años, precisamente a raíz de la gran cantidad de procedimientos especiales que precisamente valoran la prueba conforme a la sana crítica. Y en este sentido se ha puesto especial la atención en cuanto a que se debe ser particularmente riguroso en relación con la motivación de las sentencias que se dicten en procedimientos que se regulen conforme a la sana crítica. ¿Por qué? Porque no existen acá reglas precisas y aritméticas que tenga que aplicar el juez, como ocurre en la prueba legal atasada, donde dice la ley específicamente cuántos testigos producen plena prueba, qué requisitos tienen que cumplir los documentos para producir plena prueba, cuándo no la cumplen, etcétera, los requisitos que tiene que cumplir la prueba pericial, reglas ninguna de las cuales aplica precisamente este procedimiento. Por lo tanto, es particularmente crítico el deber de fundamentación de las sentencias en aquellos juicios que se encuentran regulados o los cuales se valora la prueba conforme a la sana crítica, como ocurre particularmente en los procedimientos tributarios. Lo que ocurre acá, señora excelentísima, es que si no existe posibilidad de revisar el cumplimiento efectivo de estos requisitos, en definitiva, no existe una salvaguarda efectiva en contra de la arbitrariedad, en contra del error judicial, en contra de la existencia de decisiones que en definitiva carecen de fundamento, de sentencias que sean contradictorias, elementos todos que precisamente forman parte de la motivación de la sentencia. Y si estos elementos no pueden ser revisados, en definitiva, se produce naturalmente una mayor gravedad en la situación de desigualdad en la que se encuentra en definitiva mi representada. Y por ello es precisamente por lo cual sostenemos en este caso que existe una infracción a esta igualdad en el tratamiento en la defensa de los derechos. Ahora bien, su señoría excelentísima, estos son principalmente los argumentos en los cuales se basa nuestro requerimiento. Ahora, ¿de qué forma precisamente este requerimiento
incide en el juicio en el cual, al cual accede precisamente el requerimiento, que se encuentra actualmente suspendido en su tratación ante la Corte Suprema, como muy bien acaba de señalar el señor relator, de no considerarse por parte de este excelentísimo tribunal como inaplicable esta norma al caso concreto, se va a generar como efecto que en definitiva se va a producir el examen de admisibilidad por parte de la Corte Suprema del que se encuentra pendiente en el estado actual, y en definitiva, aplicando esta norma, precisamente va a declarar inadmisible este recurso de casación en la forma, y con ello este vicio de falta de fundamentación de la sentencia que hemos denunciado en el recurso de casación en la forma latamente no va a poder ser conocido, porque como acabo de señalar, el recurso de casación en el fondo, que también se interpuso, no tiene por objeto corregir vicios de esta naturaleza, sino corregir infracciones de ley que influyen sustancialmente en los dispositivos del fallo. Por todo ello, señor excelentísima, es que solicito respetuosamente a este tribunal acoger el presente requerimiento en todas sus partes, declarando en definitiva que la norma requerida inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, resulta inaplicable en los autos rol 12.874 que se siguen actualmente ante la excelentísima Corte Suprema. Es todo cuanto. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora por el Servicio de Impuestos Internos alega la abogada Paula Fernández Navarrete hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, vengo a alegar en representación del Servicio de Impuesto Interno, solicitando desde ya se rechace el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Sociedad Feria Ganaderos de Osorno, Sociedad Anónima, interpuesto en contra del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, por los argumentos que paso a exponer a continuación. Primero que todo, debo señalar que, conforme a lo expresado por mi distinguida contraparte y a lo señalado en el requerimiento de inaplicabilidad, aquí hay un reproche en abstracto de la norma impugnada. Como ha señalado vuestra magistratura, la acción de inaplicabilidad procede en realizar un examen en concreto del precepto legal en relación a la gestión pendiente. Aquí había una alegación en abstracto. Se ha referido a una infracción por cuanto la sentencia de la gestión pendiente no se encuentra suficientemente motivada, y por otra también se ha señalado la afectación, la imposibilidad a recurso de casación en la forma. Eso en relación a dos garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho a la igualdad ante la ley. En lo más concreto se ha señalado que el artículo 768, inciso segundo, lo deja en indefensión, pero no explica, no da las razones por las cuales, cómo se afectan sus garantías constitucionales. Su señoría excelentísima, no es efectivo que el único medio impugnatorio que se posea en la gestión pendiente para atacar una sentencia que supuestamente carece de fundamento es el recurso de casación en la forma. No es efectivo, sobre todo teniendo en consideración que mi distinguida contraparte en la gestión pendiente interpuso recurso de casación en el fondo. Primero, en contra del fallo de primera instancia dictado por el Tribunal Tributario Aduanero, se interpuso recurso de apelación y se alegó este vicio. También interpuso recurso de casación en el fondo. Además, tenemos que el artículo 140 del Código Tributario expresamente contempla que el juez de segunda instancia, es decir, el ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, conociendo de un fallo de la Ilustrísima dictado por el Tribunal Tributario Aduanero, tiene la obligación de corregir de oficio los vicios en que ocurra la sentencia de primera instancia. No es una facultad, es una obligación. ¿Y qué pasa si no los corrige? La sentencia que se dicta en segunda instancia es una sentencia dictada con infracción de ley. ¿Qué implica, su señoría excelentísima? Que es objeto de recurso de casación en el fondo. Y por eso se interpuso, tanto por el Servicio de Impuesto Interno como por el reclamante, recurso de casación en el fondo. Hay un medio impugnatorio, no solamente recursos de casación en la forma, como señala el requiriente en estos autos. Al parecer se olvida
que el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil, expresamente contempla que las sentencias deben ser motivadas y distingue entre qué tipo de resolución. Así, la sentencia de primera y única instancia o la segunda instancia que revoque la primera deben contener los argumentos de hecho y de derecho, es decir, debe ser motivada. Pero no así la sentencia de segunda instancia, que solamente confirma el fallo de primera. Al parecer, mi distinguida contraparte ataca esta norma, sin embargo, no la objeta en el presente requerimiento de inaplicabilidad. Todo el alegato se ha basado en que la sentencia de segunda instancia no expone los argumentos de hecho y de derecho. Sin embargo, no objeta esta norma, solamente el artículo 768, inciso segundo. Sobre todo teniendo en consideración que los argumentos expuestos en el recurso de apelación son semejantes a reclamo tributario. Por otra parte, también se ha señalado que se afecta a las normas del debido proceso. Las normas del debido proceso se encuentran reguladas en el artículo 19, número 3, inciso sexto de nuestra Constitución Política de la República. Y si bien no se señalan cuáles son los presupuestos mínimos del debido proceso, sí el Poder Constituyente ha establecido algunos presupuestos mínimos. Por ejemplo, el oportuno conocimiento de la acción, la bilateralidad de la audiencia, la aportación de pruebas y el derecho a impugnar la sentencia dictada. Pero este derecho a impugnar no es absoluto. No es absoluto. Y sobre esta materia quiero hacer mención a una sentencia reciente dictada por este excelentísimo tribunal con fecha 3 de septiembre del año 2015. También fue dictada prácticamente por los mismos ministros que integran este excelentísimo pleno, que conociendo sobre un requerimiento de inaplicabilidad de la misma disposición del artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, en un reclamo tributario, en la causa 2723, señaló expresamente: la Constitución Política de la República no asegura el derecho a recurso per se, como lo estima mi distinguida contraparte. También indica que este fallo indicó que la Constitución Política regula una serie de procedimientos jurisdiccionales, no necesariamente integrados al Poder Judicial, que no contempla recurso alguno. Sin embargo, eso no debería llevar a pensar que la propia Constitución Política viola por sí misma las garantías que ella establece. Este fallo, muy reciente, señala que podrá restringir el derecho a recurso, pero para restringir el derecho a recurso debe haber una suficiente razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, este fallo también señala que para evaluar si una norma es constitucional o no, de por qué se restringe el recurso a casación en el procedimiento tributario, habría que descender legalmente al procedimiento judicial para ver si se justifica o no. Es decir, si existen razones objetivas que limiten el recurso a casación en la forma. Y en esa oportunidad se analizó el juicio tributario, se analizó el procedimiento que contempla el artículo 132 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, y se estableció que este procedimiento establece todas las normas de un debido, garantiza todas las normas del debido proceso. Y no tan solo restringe recursos, al contrario, lo amplía, porque permite expresamente la interposición de recursos de casación en el fondo. Esto lo señala en el considerando 34 de dicho fallo. Aquí vemos que hay una disconformidad con el sistema impugnatorio que estableció el legislador. En un fallo de este excelentísimo tribunal, en causa ROL 1448, expresamente se señaló una discrepancia acerca de los medios impugnatorios que ha establecido el legislador no es suficiente, resulta suficiente para configurar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es decir, el derecho al recurso no es per se. Entonces, para evaluar
la pertinencia, para evaluar si es constitucional o no la restricción a recursos a casación, habría que analizar el reclamo tributario. Y si uno revisa el reclamo tributario sucintamente, el periodo, la fase administrativa, el periodo de citación, la liquidación, el reclamo que se interpone ante el Tribunal Tributario y Aduanero competente, donde se le da traslado al servicio postinterno, donde hay un término probatorio, donde ambas partes rinden pruebas, y finalmente se dicta sentencia, en donde en ambas partes tienen el mismo derecho a recurso, el derecho a recurso, a interponer recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, luego interponer recurso de casación en la forma y en el fondo contra el fallo de segunda instancia. Hay una igualdad de partes, porque el servicio de impuesto interno en los juicios tributarios actuales es considerado parte. Aquí apreciamos que existe un error conceptual. Mi distinta contraparte entiende que porque está restringido el recurso de casación en la forma, es decir, no se puede interponer en contra aquellas sentencias que no se encuentre motivada, le da libertad al juez, al sentenciador, para que dicte un fallo sin motivaciones. Eso no es efectivo, su señoría excelentísima. Todo fallo dictado por un tribunal, especialmente, en este caso concreto, por un juez de la República, un juez tributario, debe contener todas las obligaciones que enumera el artículo 170, número 4 del Código de Procedimiento Civil. Y si no lo enumera, procede los recursos que señalé con anterioridad. Al parecer, también se olvida mi distinguida contraparte que el recurso de casación es un recurso de derecho estricto, excepcional. Y si comparamos con los otros procedimientos, los procedimientos especiales, los juicios laborales, juicios en materia penal, en estos juicios también se ha restringido el recurso de casación en la forma. Entonces, si en la especie abrimos la puerta para que se declare constitucional, también abriríamos la puerta para que en todos los procedimientos especiales también se venga a alterar lo que señaló el legislador respecto a su libertad de indicar cuáles son los recursos procedentes. No tendría sentido de por qué en ciertos procedimientos se establecen ciertos recursos y en otros no. Para eso habría solamente un procedimiento, nada más. También se ha señalado que se vulnera el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque en otros procedimientos se permite el recurso de casación en la forma y a todo evento. Aquí la igualdad ante la ley no hay que mirarla en ese sentido. Hay que mirarla en el sentido de las partes. Aquí, tanto el reclamante como el reclamado, el servicio postinterno, tienen derecho al mismo recurso, si se da el presupuesto de hechos para interponerlo. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? ¿En comparación a otro procedimiento de otra naturaleza? No, señoría ilustrísima. La igualdad dice relación con las partes en el proceso y por eso no se ve afectado. También se indica que se vulnera el artículo 19, número 26 de nuestra Constitución Política de la República, puesto que atenta contra la esencia del derecho a una sentencia motivada, lo cual no es efectivo conforme a lo indicado anteriormente. Por todas estas argumentaciones, su señoría excelentísima, vengo a solicitar se rechace el presente requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministros, ministras, ¿no? Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.